Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En esta ocasión nuevamente estamos aquí con ustedes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto volver a estar con ustedes. Nos da gusto, a mí en lo personal me da mucho gusto estar con mi hijo. A veces me toca dirigir a mí, a veces le toca dirigir a él. En esta ocasión lo haré yo, aunque en realidad lo haremos los dos. Bueno, vamos a dar inicio. Solamente quería pedirles de favor, si pueden, darle like si les gusta y suscríbanse, compartan para que podamos llegar a más personas. Ok, el título de la lección de hoy es Preparaos para la venida del esposo. Estamos en la lectura que corresponde del 17 al 23 de noviembre del manual de Ben Sígueme. Las secciones que vamos a abordar son Doctrina y Convenios 133 y 134. Para iniciar, voy a compartir un poquito lo que hice al principio. Dice, en 1833, el populacho atacó y destruyó la imprenta de la iglesia. Entre las impresiones en curso, en ese momento se encontraba el libro de mandamientos, el primer intento de la iglesia de compilar las revelaciones modernas de Dios en un libro. El populacho esparció las páginas sin encuadernar y, aunque hubo santos valientes que preservaron algunas de ellas, solo se tiene conocimiento de que hayan sobrevivido unas pocas copias incompletas del libro de mandamientos, lo que conocemos como la sección 133 de Doctrina y Convenios. Estaba destinada a ser el apéndice del libro de mandamientos a modo de signo de exclamación final de las revelaciones publicadas del Señor. En ella se advierte sobre el día del juicio venidero y se repite el llamado que se encuentra a lo largo de toda la revelación moderna: huir de lo mundano, simbolizado por Babilonia, edificar Sión, prepararse para la segunda venida y difundir ese mensaje a toda nación y tribu y lengua y pueblo. Aunque los planes iniciales para el libro de mandamientos no se cumplieron, esta revelación es un recordatorio y un testimonio de que la obra del Señor seguirá adelante, porque desnudará su santo brazo y todos los extremos de la tierra verán la salvación de Dios. Esta es la introducción tal como viene en el manual. ¿Qué piensas, Ángel, de esto que nos introduce en el manual? Sí, siempre hemos visto que para hacer grandes obras siempre hay como que resistencia a poder realizar esas obras. Y pues este no fue una excepción. Siempre hay, en este caso el populacho fue quien no dejaba que se hiciera Doctrina y Convenios. Ya literalmente ya estaban se habían hecho todas las revelaciones, se habían escrito, pero pues estaban en ese punto de poder hacer un compendio, un libro, todo ya como tal, como libro. Y el populacho pues siempre está en contra de esto. Entonces, solamente me da a entender a que cada una de las adversidades que podamos vivir siempre va a haber, o sea, cada una de las bendiciones siempre va a haber una adversidad para llegar a la bendición. Así es. Lo que voy a decir, la frase que voy a decir a continuación, no quiere decir que en la época no estemos pasando, pero eran momentos difíciles, seguían siendo momentos difíciles, ¿no? En esa época. Completamente. Así es. Entonces, bueno, eh, vamos entonces a entrar de lleno a la clase con este preámbulo de la situación que estaban viviendo los santos en esta época. Las secciones entonces son 133 y 134. En el caso de la sección 133, fue una revelación dada por medio de José Smith, el profeta, en Ohio, el 3 de noviembre de 1800.
31, un año apenas después de la restauración Completo. de la iglesia, ¿no? De la iglesia. Como dice, como prefacio de esta revelación, en la historia de José Smith se indica, en esta época había muchas cosas que los élderes deseaban saber concerniente a la predicación del evangelio a los habitantes de la tierra y en cuanto al recogimiento, y a fin de poder andar según la luz verdadera y ser instruidos de lo alto, el día 3 de noviembre de 1831 me dirigí al Señor, está relatando José Smith, me dirigí al Señor y recibí la siguiente revelación importante. Entonces, esta revelación, como la gran mayoría que viene en este libro de Doctrina y Convenios, son una respuesta a una pregunta que José Smith le hacía al Padre Celestial. Dice, esta sección entonces, la 133, se añadió primeramente al libro de Doctrina y Convenios como un apéndice y con posterioridad se le señaló un número como una sección. Estoy tratando de meditar un poquito acerca de lo que Jesucristo me llama a rechazar Babilonia y venir a Sion. O sea, cómo dentro de todo esto me está llamando a rechazar Babilonia y venir a Sion. O sea, ya entrando en el contexto del primer tema, esto lo estamos viendo en la primera parte. Dice, el pueblo espiritual opuesto de Sion es Babilonia. Como sabemos, todos los pecados, las abominaciones que podía haber en Babilonia, una ciudad antigua, a lo largo de las escrituras, simboliza la iniquidad, que es lo que estamos viendo ahorita en esta parte. Entonces, quiero que analicemos cómo va a ser esto, o sea, cómo el Salvador nos invita a Babilonia, a salir de Babilonia. Y vamos a verlo en el versículo 5, ¿vale? Para que podamos... Ahí se dice la invitación de salir de Babilonia, sed limpios los que lleváis los vasos del Señor. Convocad a vuestras asambleas solemnes y comunicaos a menudo los unos de los otros, invoque todo el varón el nombre del Señor. ¿Ok? Entonces, a mí solamente me hace pensar de qué manera yo puedo venir a Sion y salir de Babilonia. Pongamos el contexto. Creo yo que cuando uno está en ambientes donde puede llevarte a la iniquidad, pues es hasta un poquito abrumante, porque diariamente vivimos en contextos donde no son a lo mejor los que más queremos, y llega un punto donde sentimos ese pesar de, ok, yo estoy aquí, pero me siento que no va acorde a lo que yo profeso, a lo que yo hago, y eso requiere mucho más esfuerzo de mi parte, porque en vez de unirme, tengo que alejarme, pero también está esa disyuntiva de, o sea, me alejo, pero entonces dejo de socializar, y cómo voy a ayudar a que las personas también vengan a Cristo en el mismo camino. Entonces, me hace a mí reflexionar, ¿qué tengo que hacer yo para, sí, ir a Sion, pero también a la par invitar a las personas a venir a Cristo, que también es una parte del discipulado? Entonces, me gusta mucho. Vamos a lo mejor en otro momento vamos a poder analizar lo que dice el elder Detlef Christofferson, pero dice de un capítulo, él da un discurso que se llama A Sion venid. Entonces, ojalá tengamos la oportunidad y tengan la oportunidad de poder verlo en casa. Y yo estoy seguro que van a recibir muchas impresiones de cómo ustedes van a poderse acercarse a Sion, que aunque lo querramos ver, a lo mejor puede ser hasta imposible donde estemos parados. A lo mejor creemos que no podemos ir a Sion porque nuestro contexto no nos lo permite. Sin embargo, siempre hay la posibilidad de llegar a Sion, aún a pesar de cualquier circunstancia. Es correcto. Esta metáfora entonces, esta metáfora de salir de Babilonia y venir a Sion, sin duda entonces alude a algo como dejar el pecado y entrar a ser puros de corazón.
¿verdad? Babilonia es el pecado. Babilonia es todo lo mundano, todo lo malo, todo lo perverso, todo lo que nos causa dolor. Y Sion son o es el estado ideal del seguidor de Cristo. Es decir, es el lugar en donde mora Dios. Son los puros de corazón. Así de que la pregunta que nos hacemos aquí es, ¿cómo estás respondiendo a su llamado? Y esa pregunta es introspectiva. ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo estás tú, querido hermano, querido amigo, respondiendo a este llamado de salir de Babilonia y venir a Sion? Pero además dice la otra pregunta de trabajo. ¿Qué más puedes hacer o qué más, perdón, puedes aprender sobre Sion en el mensaje del Elder Christofferson? Yo ahorita di así la definición tradicional, habitual de lo que es Sion, los puros de corazón, pero el Elder Christofferson detalla más lo que es Sion. Antes de tal vez revisar tantito este discurso, la pregunta que bien tenemos que seguir analizando es, ¿cómo estoy yo respondiendo a este llamado? Y bueno, entonces yo creo que antes de esto, sería darme cuenta cómo está mi vida actual, en dónde me estoy moviendo, a qué lugares estoy yendo, con qué personas me estoy reuniendo, ¿sí? Para poder decidir si continúo ahí o me salgo de ahí para venir a Sion. Entonces, ¿cómo estoy respondiendo a este llamado de salir de Babilonia y entrar a Sion? Yo podría mencionar varias cosas, pero seguramente cada uno de nosotros que estamos aquí, Ángel y yo y usted, estimado hermano y hermana y amigo, cada quien puede hacer en este momento una pequeña introspección y decir, ¿en dónde estoy ahorita parado? ¿En dónde estoy ahorita acudiendo? ¿Y cómo estoy o cómo voy a responder a este llamado de salirme de ahí si no es algo que me conviene? Entonces, ahí se queda eso para que lo analices. Nosotros damos presentamos esta lección porque deseamos compartir con todos esto, pero al final del día, este es un estudio familiar, este es un estudio personal, que cada quien debe ver cómo va a responder estas preguntas. En su momento, en su lugar de origen, ahí debe ver, al fin del día, esto es para mejorar. Y si eso hacemos, entonces habrá valido la pena tomarnos este tiempo para platicar de ello. Vamos a ver si no quieres agregar algo más. No, y es que creo que lo que voy a decir a lo mejor ya puedo ir preparando a lo que es el siguiente punto, porque individualmente nos tenemos que preparar. No es de como, pues bueno, yo voy a invitar a alguien más a que se prepare. Literalmente cada quien tenemos que prepararnos. Entonces, ¿de qué forma nos vamos a preparar? Ideas, como dijo mi papá, pueden salir muchas. Desde ir al templo, desde hacer la oración, desde leer escrituras, desde hacer historia familiar, desde ayudar al enfermo, al necesitado. Ideas hay muchas por hacer. El objetivo de todo es estar enfocado en nuestro hogar eterno, que podamos llegar hasta ese lugar donde podamos morar con nuestro Padre Celestial y a la par pues también estar con nuestra familia por toda la eternidad. Pero eso únicamente es cuando nosotros nos preparamos individualmente para poder lograrlo. ¿A dónde acudo con normalidad?
¿qué es lo que hago habitualmente? Ok, termino de trabajar porque tengo que trabajar, o estoy cuidando a mis hijos porque tengo que cuidar a mis hijos. Pero después de eso, en los tiempos, vamos a decir así, donde no hay un calendario a donde habitualmente voy, donde no hay un horario, algo establecido hacia dónde voy, hacia dónde camino, o dentro del horario donde estoy, ¿qué hago? Por ejemplo, tengo que trabajar, ¿qué hago dentro de mi trabajo que me permita poder prepararme para la segunda venida del Salvador? Gracias. El elder Christofferson, ya para pasar al siguiente punto, describió a Sion en un discurso que se llama A Sion venid. Y él dijo de la siguiente manera: Sion es a la vez un lugar y un pueblo. Fue el nombre que se dio a la antigua ciudad de Enoch en los tiempos anteriores al diluvio. Y aconteció que en sus días él edificó una ciudad que se llamó la ciudad de santidad, a saber, Sion. Entonces, es un pueblo, es una ciudad, es un hogar, es una comunidad, la cual vamos a trabajar para que en ella haya igualdad de sentimientos puros hacia Dios. Esa ciudad de Enoch, ¿verdad? Que habla aquí, es esa ciudad en la cual pues todos eran uno, vaya. Había un mismo sentimiento positivo. Muy bien. Y dice que el Señor llamó al pueblo de Enoch Sion porque eran uno en corazón y voluntad y vivían en rectitud. Entonces, tu hogar, hermano, tu familia, ahí donde tú vives, con tu esposa, con tus hijos, o tú solo, o tú y tu esposa, como sea la familia, debe ser Sion. Cada hogar debe ser Sion. Y la misión o la meta debe ser vivir en rectitud. Esa es la meta. Si tú vives en rectitud, estarás convirtiendo tu hogar, estaré convirtiendo mi hogar en Sion. Y qué bonito es llegar a un hogar donde se vive con rectitud, ¿no? Qué bonito es llegar a un lugar donde hay paz, donde hay amor, donde hay amabilidad, donde hay servicio, ¿no? Creo que son de las cosas más emocionantes. Sea un hijo, o sea un papá, o sea la mamá, llegar a tu casa y ver felicidad. Eso es lo que todos esperamos al llegar a casa. Entonces, ojalá y que podamos trabajar en eso, convertir nuestros lugares de donde vivimos en pequeña Sion. Y en la suma de todos los hogares hará un pueblo con un solo sentimiento hacia Cristo, una sola Sion, un solo mundo. Que bueno, el estado ideal solamente es eso, es un estado ideal. Tal vez no existe y tal vez no vamos a llegar a que la tierra sea Sion, pero por lo menos si logramos que nuestro hogar sea Sion, hemos ganado mucho. Bueno, pasamos a al siguiente subtema, que es el siguiente. Dice: la segunda venida de Jesucristo será gozosa para las personas rectas. Una frase que ya hemos escuchado mucho, ¿no? Y es que me hace pensar que, o sea, para las personas que no son rectas, ¿no será así? Parecería que no. Porque, ¿y por qué no? ¿Y por qué sería que no? O sea, a mí me hace pensar, lo analizo como... Buena pregunta. Como cuando a alguien no le gusta algo, va a sentir mucha desdicha, mucha intranquilidad de estar en un lugar donde no está acostumbrado a estar, donde las cosas que se hablan no le importan, no les interesa. Así cuando llegas, no sé, supongamos, les gusta el fútbol y va a hablar y están hablando de básquetbol todo el rato y no entiende nada. Pienso que va a ser hasta como si estuvieras hablando otro idioma. En este caso, que es, vamos a decir, de una manera más elevada,
pues el espíritu no se va a llegar al espíritu porque el espíritu va a estar muerto, como si nada. Entonces, pienso yo que eso puede pasar. Pero para las personas que somos rectas, o que se tratan de ser rectas, pues igual, a lo mejor va a haber esa afinidad con el espíritu, ¿no? Que es donde se dice la escritura, la luz se llega a la luz, la verdad se llega a la verdad. Entonces, entonces me hace pensar que si nos estamos preparando para esa verdad, para ese lugar eterno, ¿qué cosas tengo que cambiar en mí ahora para que me pueda agradar todo lo que escucho que habla del Salvador y que habla de sus enseñanzas? ¿Cómo yo puedo mi corazón y mi mente adaptarla para que escuche la verdad y la tome como suya, y que a la par la pueda volver parte de su vida? Parte de su vida, eso es lo que decía el presidente Russell M. Nelson, ¿no? Pensar celestialmente sería una vida de continuo esfuerzo y que la rectitud sea parte de nuestra vida, pero pues tiene que haber ese inicio, ¿no? Todo empieza en la mente con un pequeño deseo, como Alma lo explicó, ¿no? De la semilla. Todo empieza con un pequeño deseo. ¿Cuál es el deseo en este caso? Pues el deseo de cambiar, el deseo de mejorar. Muy bien. La segunda venida, en este tema de la segunda venida, una de las preguntas es: ¿qué cosas hayas que estás ansioso de que sucedan? Refiriéndose a los versículos 19 al 56 de la sección, de la misma sección 133 que estamos hablando. Y yo estaba leyendo, por ejemplo, aquí dice: y los siervos de Dios saldrán proclamando en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que ha hecho el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, invocando el nombre del Señor día y noche. O que hendieras los cielos, que descendieras, que los montes se derritieran ante tu presencia. Sí, yo puedo decir que a mí me gustaría, entre otras cosas, la pregunta dice: ¿qué te gustaría que sucediera ya? Bueno, a mí, entre otras cosas, me gustaría tener ya a Cristo dirigiendo este mundo. ¿Por qué? Porque Jesucristo busca que logremos nuestro progreso espiritual. Y creo que a mí, en lo personal, me hace falta todavía mejorar mucho en el aspecto espiritual. Entonces, hablemos, por ejemplo, del milenio. En el milenio sabemos que Cristo reinará por 1000 años. Entonces, dice que en el milenio todavía va a haber sellamientos, va a haber bautismos, que la gente va a andar corriendo haciendo las cosas que hay que hacer. Entonces, si algo yo me gustaría que ya sucediera en su segunda venida, pues sería verlo a él, así como los nefitas y los lamanitas lo vieron cuando vino a este continente americano, ¿no? Que disfrutaron, y que cuando él se iba, dice la escritura, tercer nefi, él percibió que ellos no querían que se fuera. Y es más, él sintió
el deseo de sus corazones de que Él continuara ahí ministrándolos. Yo creo que a todos nos gustaría tener a Cristo ministrándonos. Me hace pensar entonces, yo no sé cuándo va a venir Cristo. Eso nadie lo sabe. Pero entonces me hace pensar que si, ejemplo, a lo mejor yo me muero y Cristo no viene, ejemplo, cuando sea. Pero entonces, ¿cómo puedo yo, ese sentimiento que tengo, hacerlo ya palpable? Pues simplemente haciendo lo que Cristo me manda. Y creo que mucho tiene que ver también con el trabajar con aquí, lo que está haciendo aquí y ahora. Cuando uno se enfoca en lo que está pasando ahorita, literalmente nuestro tiempo a lo mejor se puede pasar como nada. Cuando uno está enfocado en cosas correctas y que está haciendo lo que está pasando ahorita. Así que, como dicen mucha gente, trabajar en el presente y pues lo que está en futuro literalmente pues va a venir y tendrá que venir en el momento que tenga que venir. No sé si esté bien, pero a lo mejor podríamos pasar al siguiente punto, que es Dios instituyó a los gobiernos para el beneficio del hombre. Y es el último punto que vamos a tocar. Ya es el último. A lo mejor aquí puede haber mucho... que era sección 134, por cierto. 134, que literalmente puede haber mucha desigualdad de pensamientos, pero principalmente para eso se está compartiendo esto. Por lo mismo, que puede haber muchas falsas verdades, vamos a decirlo así. Aquí se está dando el principio correcto. Dios instituyó los gobiernos para el beneficio del hombre. O sea, sí, también Dios obviamente va a gobernar en algún momento, pero también, bueno, Jesucristo, pero Dios también instituyó los gobiernos para el beneficio del hombre. O sea, también es para nuestro beneficio, tomémoslo así. A veces se puede llegar a pensar, bueno, es que, no sé, siempre se ha pensado así, el gobierno no apoya, esto individualmente cada quien sabrá cómo estará en cada país y en cada lugar donde habite individualmente, pero el principio correcto que enseñan los profetas y apóstoles es que Dios lo instituyó. Me gustaría leerlo lo que dice en la primera parte. Dice: al principio, la relación de los santos con el gobierno fue compleja. Cuando los santos fueron expulsados del condado de Jackson, Missouri, en 1833, solicitaron ayuda al gobierno local y al nacional, pero no recibieron ninguna. Al mismo tiempo, algunas personas fuera de la iglesia interpretaban las enseñanzas en cuanto a Sion en el sentido de que los santos rechazaban la autoridad de los gobiernos terrenales. Fue escrito en parte para aclarar la postura de la iglesia en cuanto al gobierno. ¿Vale? Entonces, en esa sección se va a tratar completamente de la relación entre, vamos a decir así, Sion y el gobierno. Y bueno, no sé si a lo mejor aquí mi papá quiere agregar algo más. Sin embargo, mi postura, y eso digo mi postura porque es individual, no digo que sea la que ustedes deben de tener. Individualmente tendremos que reflexionar. Sin embargo, algo se ha aprendido por medio del profeta Russell M. Nelson en su tiempo estuvo. Ahora está nuestro profeta Darian H. Oaks. Sin embargo, en su tiempo que aprendí es que la contención no ayuda, sino que rompe barreras. Entonces, pues bueno, obviamente en este caso hubo muchas desigualdades. Aún a pesar de todo esto, la iglesia siempre ha apoyado, y en este caso
a los gobiernos el que esté. Entonces, como lo he escuchado anteriormente, es mejor sumar que restar. Entonces, entre más podamos ayudar y servir y que se hagan cosas más correctas, va a ser mejor para el beneficio del hombre. Como dije leyendo el título, Dios instituyó los gobiernos para el beneficio del hombre. Entonces, es un orden divino. O sea, el gobierno, la estructura del gobierno también es un orden divino. Se ha instituido con ese beneficio. Que a lo mejor dentro de todo eso hay filtros, vamos a decir así, porque es una organización. Claro, tiene que haber. Sin embargo, Dios nos instituyó para eso. Obviamente no va a ser perfecta el gobierno. Y por eso es que siempre se dice en las escrituras que el único que va a gobernar con total rectitud va a ser Jesucristo. Por eso es que a lo mejor, como decía mi papá, anhelamos que llegue ese momento. Sin embargo, pues bueno, no sabemos cuándo va a llegar, pero mientras llegue, completamente tenemos que apoyar a nuestros reyes, presidentes y gobernantes. A eso iba a mencionar. Al principio la iglesia tuvo dificultades, la relación fue compleja, dice aquí, con los gobiernos al principio, en 1830. Fue compleja la relación iglesia-gobierno, pero al final, en uno de los artículos de fe, estableció su postura ante los gobiernos y la iglesia escribió así: creemos en estar sujetos a los reyes, gobernantes, magistrados, en sostener, honrar, en sostener y honrar la ley. En verdad creemos que debemos apoyar a los gobiernos. Y hoy quiero dejar muy claro eso. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días apoya a todos los gobiernos en el momento en que estos están gobernando. Y lejos de ponerse en contra de un gobierno, se une a todas las causas buenas que el gobierno instituye, sea de ayuda humanitaria, sea de ayuda emocional, sea de la ayuda que se trate. La iglesia siempre va a sumar y siempre va a involucrarse en todas las causas buenas que tengan los gobiernos. Y queridos hermanos y hermanas, amigos, creo que de esta última parte sí debemos aprender que criticar a un gobierno no es lo más saludable, sino todo lo contrario. Siempre tenemos que ver cómo podemos ayudar a nuestros gobiernos. Siempre tenemos que ver cómo poder apoyar las decisiones de nuestros gobiernos. Por nuestra mente podrá pasar mil cosas, pero al final debe prevalecer la sencillez, la humildad, pero sobre todo la comprensión y estar siempre dispuestos a colaborar, no a destruir, sino a construir, no a separar, sino a unir. ¿Cómo lo podemos lograr? Esa sería una buena pregunta. Yo creo que la primera cosa que tenemos que hacer para lograr esto es que yo como persona respete a mis semejantes. El respeto tiene mucho que ver para empezar una vida en paz. Aquí, de hecho, en la clase, entre otras cosas, lo menciona. Él habla, dice, lo tenía por aquí, déjenme. Bueno, si quieres hacer algún comentario, es que estoy analizando un poquito más de lo del 134 y te dice las responsabilidades que tiene el gobierno y dice, me llama mucho la atención
y estaba analizando mucho, creemos que ningún gobierno puede existir en paz, Eso es lo que... a menos que se formulen y se conserven invioladas las leyes que garanticen a cada individuo el libre ejercicio de la conciencia. O sea, si garantiza la conciencia, el derecho de tener y administrar propiedades y la protección de la vida, pueden vivir en paz. Pero si no, que a lo mejor en una república no hay el libre ejercicio de la conciencia, el derecho de tener y administrar propiedades y la protección de la vida, entonces, si lo tienen, pueden vivir en paz, pero si no lo tienen, no pueden vivir en paz. O sea, también se tiene que alzar la voz y decir esto y esto y esto. Es lo que se pide, ¿vale? A esto no quiero llegar, que tiene que haber siempre la contención. A lo que se llega a decir es que el gobierno como tal no va a vivir en paz hasta que haya esta parte, ¿vale? Y luego dice, creemos que todo gobierno necesariamente requiere funcionarios y magistrados civiles. O sea, es otro requerimiento, es otra parte necesaria para el gobierno. Poner en vigor las leyes de ese gobierno, que se debe buscar sostener por la voz del pueblo si es república, o sea, de manera que todos puedan votar, vamos a decirlo así, a quienes administran la ley con equidad y justicia. Creemos que la religión es instituida por Dios y que los hombres son responsables ante Él y ante Él solamente por el ejercicio de ella, a no ser que sus opiniones religiosas los impulsen a infringir los derechos y libertades de los demás, pero no creemos que las leyes humanas tengan el derecho de intervenir, prescribiendo reglas de adoración para sujetar la conciencia de los hombres ni de dictar fórmulas. Así es. Realmente la relación que debe haber entre la persona y el gobierno debe ser la más cordial, ¿sí? Y como bien dijiste, sumar para que podamos vivir en paz. La vida y el progreso no deben depender de lo que el gobierno nos dé, sino de lo que nosotros podamos ofrecer. Ahí radica nuestra lealtad a Dios y ahí es la clave para nuestra vida terrenal en paz, el que nosotros podamos asumir nuestra responsabilidad de ser autosuficientes, de proveer, de hacer sin descargarle nuestra responsabilidad a nadie más, sino que uno mismo sea responsable de sus propios hechos. La sección 134 dice que en ella vienen principios de los gobiernos y sus responsabilidades de los ciudadanos. Es decir, si nosotros queremos conocer un poquito más cuál es nuestro papel en la vida gubernamental, la sección 134 es ideal para conocerla. Mencionando un poquito, por ejemplo, dice, creemos en el versículo 8, creemos que la comisión de crímenes debe castigarse de acuerdo con la naturaleza de la ofensa. Es decir, esta sección, yo no soy abogado, no entiendo muchos términos, aunque esto es una sección, también tiene términos civiles, ¿no? Pero sí nos hace abrir los ojos y saber que si cometemos un crimen, somos responsables de ese crimen. Y cuando digo crimen, no me refiero nada más a un homicidio o a una falta grave. Cualquier crimen. Hay muchos tipos de crímenes. Bueno, esto me hace pensar que la persona debe o va a recibir un castigo cuando cometa un crimen, el que sea. Y así, seguramente a los abogados les va a gustar mucho esta sección porque tiene mucho que ver con la constitución de cada país, pero creo que como doctrina a cada uno de nosotros nos hace entender que la vida se vive mejor obedeciendo las leyes del país. Completamente. Y creo que podríamos sacar más partes, ¿no? Como dices, de
esta sección, pero se remite a hacer y cumplir la ley. Así es. Obviamente tenemos que tener libertad religiosa, libertad de expresión, todo lo que tenga que ver con la conciencia. Y creo que a la par siempre, pues bueno, en el mismo tiempo que se está haciendo la restauración, en México estaba pasando lo de Benito Juárez y estaba haciendo ese cambio donde ya empezaba a haber ese tipo de libertad religiosa. Entonces, todo es en preparación, obviamente, de la restauración y se estaba haciendo. Entonces, eso todavía me da a mí un testimonio más fuerte de que Dios tiene potestad sobre los gobiernos, o sea, sobre todo lo que está en Él. Confiar en su poder, en su brazo, y en que su brazo puede hacer muchos milagros, nos va a traer muchas bendiciones a nuestras vidas, nuestras familias y nuestros pueblos donde estemos. Testifico de ello. Y bueno, no sé si hay algo más que agregar por acá. Pues creo que no, creo que la clase son 2 secciones nada más, muy corta, y solamente establecer, retomar otra vez el título de la clase, ¿no? Sobre el esposo, ¿no? Dice que nosotros estemos preparados para la venida del esposo. Con todo esto que leímos, tanto en la sección 133 como en 134, sin duda entonces, las leyes del país juegan un papel muy importante en la preparación para el recibir al esposo. Completamente. Entonces, pues yo también quiero compartir mi testimonio ya para terminar y decirles que agradezco a Dios por los gobiernos que Él nos da, porque al final del día tiene, como dijo la cita, Dios instituyó a los gobiernos. Y desde ese punto de vista, agradezco a Dios por haberlo hecho, porque de alguna manera ponen orden en la vida cotidiana de las personas. Testifico que la iglesia también de Jesucristo de los santos de los últimos días es un aliado de los gobiernos para ayudar a la gente, para bendecir a los santos. Y si nosotros somos miembros de la iglesia y vivimos el evangelio, pues sin duda también vamos a ser parte de esta ayuda, parte de este proyecto que la iglesia tiene como tal, de ayudar a los que necesitan ayuda. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Pues muchas gracias, queridos amigos, por haber escuchado esta lección y nos vemos en la próxima semana. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego.